Antes de nada, muchas gracias a Lomau y a Pedro en particular por habernos invitado a dar esta charla. No la quiero llamar ponencia porque no queremos entrar en demasiadas profundidades siguiendo las indicaciones que nos dieron desde OMAU para sí dar unas ideas que den pie luego o susciten el debate, que es como que además vemos que se está animando por momentos. Entonces, lo cual es bueno, es muy bueno y muy saludable. Entonces, dicho esto, voy a pasar a mostraros el esquema de mi presentación de hoy, en el cual voy a hacer una pequeña introducción teórica que me parece bastante importante señalar sobre el valor de la biodiversidad. Voy a continuar dando una panorámica de la situación actual de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en la ciudad de Málaga, para terminar hablando de unas de las oportunidades que hemos identificado para mejorar ambos aspectos. Por una parte, la biodiversidad y por otra, el bienestar de los vecinos, ligado a ella. Vamos a empezar por el primero, el valor de la biodiversidad. Y en esto me parece muy importante hacer una distinción entre valor y beneficio. Normalmente en el ámbito científico-técnico se suele hablar en exclusiva del valor económico o del valor utilitario de la biodiversidad. Es decir, lo que vemos allí en la parte izquierda de la pantalla como valor de uso, que hay valor de uso directo, básicamente los bienes que proporciona la biodiversidad directamente a los humanos, y valor de uso indirecto, que se suele referir a los servicios que proporciona. No se suele hablar para nada, nunca, o muy pocas veces, de otros tipos de valores que no nos sirven a los humanos, denominados valores de no uso, entre los cuales podemos encontrar, aunque yo no estoy demasiado de acuerdo, pero no he encontrado una imagen mejor en castellano, con el valor delegado. El valor delegado, del legado de la biodiversidad a las generaciones futuras, se puede interpretar perfectamente como un valor de opción de uso a futuro, por lo cual yo lo movería a la parte izquierda de la gráfica como un valor de uso también. Sin embargo, quiero incidir en que la biodiversidad tiene un valor por sí misma, tiene un valor de existencia, y al menos podemos citar tres tipos de valores de no uso, que son el valor de existencia, su derecho a existir, un valor ecológico, el papel que juegan en sus ecosistemas, y un valor evolutivo. De esta manera, por ejemplo, un pececillo, que creo que es una lisa, pues tendría un valor intrínseco por el mero hecho de existir, tendría un valor ecológico por el papel que juega en su ecosistema, como bien sea un productor primario, un consumidor secundario, por las interacciones que tiene con el resto de especies, y aparte tendría un valor evolutivo que con el tiempo le permitiría evolucionar y, en su caso, divergir hacia otras especies distintas. Y, por otra parte, tendría un valor de uso, pues, por ejemplo, como aquí estamos viendo, un valor de uso recreativo en cuanto a la pesca, un valor estético para, por ejemplo, los buceadores que disfrutan viendo las lisas cuando se sumergen, o un valor gastronómico cuando las podemos comer en el restaurante. ¿De acuerdo? Pero me parece importante hacer desde el principio esta distinción de que la biodiversidad no es que tenga valor porque nos beneficie a nosotros, que también, es que también tiene un valor por sí misma. Bien, ahora ya sí que me centro en los valores de uso de la biodiversidad utilizando un enfoque de servicios ecosistémicos, que es quizá el más fácilmente entendible para todos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que la biodiversidad proporciona a los seres humanos. En general, hay tres grandes grupos de servicios ecosistémicos, que son los de aprovisionamiento, entre los que se incluyen básicamente alimentos, agua, medicinas y otro tipo de materias primas que la biodiversidad proporciona a los seres humanos. Luego está un amplio grupo de servicios de regulación, que aquí incluiría los de sostenimiento, normalmente se incluyen en el mismo grupo de servicios de regulación, como la formación del suelo, la regulación del clima, del agua, la polinización, etcétera. Y, por último, hay un grupo de servicios ecosistémicos que son singularmente importantes en entornos urbanos, como son los servicios culturales, ligados a la salud, tanto física como mental, a actividades recreativas, a motivos estéticos y valores espirituales, etcétera, etcétera. Ya dejo esta breve introducción teórica y ya vamos a ir poniendo caras e imágenes a cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, la infraestructura verde, y en su caso la infraestructura azul, que Málaga tiene singularmente, juegan un papel estético muy importante para los ciudadanos y los visitantes a la ciudad.
tiene un papel de regulación climática que es cada vez más importante, como estamos viendo con estas olas de calor, que la gente se desmaye y se muere en la calle directamente, y singularmente para colectivos vulnerables como ancianos, niños, enfermos, etc. Las zonas verdes tienen también un papel muy importante para la interacción social y el deporte, lo cual ambos contribuyen a la salud tanto física como mental, para actividades recreativas. La biodiversidad proporciona un servicio gratuito importantísimo de control de plagas. Y también, simplemente por mencionar algún otro, de los servicios más relevantes, también contribuyen a atenuar los efectos de las catástrofes naturales, como las inundaciones. Bien, vista esta primera parte, voy a la panorámica sobre cómo está la biodiversidad en la ciudad de Málaga. Y para empezar, es importante que tengamos en cuenta que Málaga, para ser una ciudad, tiene tanto en su interior como en su entorno inmediato una importante biodiversidad, una biodiversidad bastante valiosa en términos de endemismos y de incluso de especies amenazadas. Aquí os he puesto unas cuantas, quizá de las más emblemáticas. Tenemos el endemismo, que es la siempreviva malagueña, tenemos el camaleón, la tortuga boba, el águila calzada, el murciélago enano, el delfín mular. Todos ellos viven bien en la ciudad, bien en su entorno inmediato. Pues bien, a esta importante biodiversidad desde un punto de vista de conservación se le unen un grandísimo número de presiones que voy a pasar a enumerar. Singularmente, una enorme presión urbanística que ha llevado, entre otras cosas, a la sobreurbanización de la línea de costa. De hecho, si pensamos en la primera frente costero entre Sacaba y La Araña, apenas hay 2 puntos que no están construidos hasta prácticamente donde llegan las olas, que es el balneario de Baños del Carmen y Peñón del Cuervo. Esto también es consecuencia, ya se ha mencionado anteriormente, de una ordenación urbanística deficiente, que es histórica, no es que sea actual, sino que es histórica y que se ve con bastante claridad en los entornos de la periferia de la ciudad, donde se está expandiendo, donde lleva años expandiéndose, pero a saltos. En lugar de ir consolidando manzanas o de ir consolidando barrios, con sus zonas verdes, sus dotaciones, etcétera, que además de ambientalmente más sostenible es económicamente más eficiente a la hora de prestar los servicios, pues ha ido edificando parcelas, no sé muy bien con qué criterio, no lo sé. Esto conlleva pues, un déficit, esto está consolidado ya mucho antes, no estoy hablando de esto, es una imagen de la carretera de Cádiz, pero esta deficiente ordenación urbanística ha llevado, como también se ha mencionado, a una importante carencia de zonas verdes por habitante. El dato, por lo que he visto, es de 2020, de 9,85 metros cuadrados de zona verde por habitante. Ahora parece ser que en 2021 ha aumentado a un poquito más, a unos 11 metros cuadrados, pero sigue siendo aproximadamente la mitad de las zonas verdes por habitante de calidad, es decir, que se puedan usar. No estoy hablando de rotondas, ni de medianas de carretera, ni cosas así, sino de zonas verdes usables o utilizables por los vecinos que recomienda la Unión Europea. Es decir, estamos muy por debajo todavía y singularmente en el casco histórico. En el casco histórico es que no hay ni una planta, básicamente, los geranios que pone la gente en los balcones, pero nada más. Otra limitación importante son técnicas de jardinería bastante cuestionables. Por ejemplo, hemos estado hablando, nos ha dicho el compañero del ayuntamiento, sobre que se quejan los vecinos sobre parte del arbolado. Y probablemente tengan razón. Yo, como, entre comillas, experto en biodiversidad, lo secundaría, porque es que no sé muy bien qué criterio tampoco se ha seguido, que tampoco creo que sea de hace 2 años, que es un criterio histórico, para usar las especies de jardinería, porque abundan las especies exóticas, de mimosas, árbol de la seda, la acacia, cuando bueno, esto ya voy a pasar, lo diré más adelante, las propuestas, cuando hay especies autóctonas que serían seguramente mucho más adecuadas para realizar estas labores. Luego también se usan pesticidas genéricos. De hecho, volviendo el otro día, nosotros trabajamos en la ampliación del campus de la universidad en Teatinos, y volviendo a casa me encontré con bastantes abejas muertas o moribundas en el suelo, lo cual me hizo sospechar que podría ser un efecto de los pesticidas que se usan regularmente en jardinería para acabar con las mal llamadas malas hierbas, que también cumplen un papel ecológico, por otra parte. Y por último, ya no necesariamente ligadas a la jardinería, pues hay también un problema de ciertas especies invasoras que generan no solo importantes molestias a los vecinos, sino también compiten o en algunos casos depredan sobre la fauna urbana autóctona. Pues bien, a este listado de presiones se pueden añadir más,
que cualquiera de los que estamos aquí podemos constatar, como son los elevadísimos niveles de ruido que sufren ciertas zonas de la ciudad, en particular por los escapes libres, que circulan con bastante impunidad realmente de coches y de motocicletas. Luego os he traído dos imágenes también de la zona donde trabajamos nosotros, que son la ampliación del campus, donde podéis observar en la imagen de la derecha, fijaos, el arbolado, que aparte de ser exótico, pues está deteriorado, es de mala calidad y no está bien mantenido, y fijaos qué clase de servicio ecosistémico puede proporcionar eso en un mes de julio a 40 grados para los que tenemos que ir a trabajar allí o para los que vivan o quieran darse un paseo por allí. La imagen de abajo corresponde a la parada del metro de Paraninfo, que como ven no hay ni una sombra. Es decir, si uno quiere ir andando entre Andalucía Tech y la parada del Clínico, tiene 2 kilómetros a pleno sol. A pleno sol, es decir, no hay ni una sombra. Ahora estoy poniendo el panorama malo, luego vienen las propuestas, ¿no? Luego hay otra limitación importante, que es el abuso de la infraestructura gris y de las soluciones ingenieriles para, por ejemplo, la recuperación de catástrofes, la mal llamada regeneración de playas, etcétera, en lugar de usar otro tipo de infraestructuras verdes o soluciones basadas en la naturaleza. Se da también una importante contaminación lumínica, y aquí os traigo un ejemplo muy ilustrativo, muy paradigmático, que es del Instituto Meteorológico, nada menos, que está ubicado en el Cónsul, con la luminaria más ineficiente y más contaminante que existe, que es la de tipo globo, que en lugar de echar la luz hacia abajo, la echa hacia arriba. En fin, y esto no nos conlleva solo digamos, una pérdida de calidad de vida para los vecinos, que se pierden la maravilla del cielo nocturno en Málaga, sino que también afecta a la biodiversidad, a especies nocturnas que viven con nosotros y que ven modificado su comportamiento y en ocasiones su supervivencia. Luego, como buena ciudad con clima mediterráneo, pues nos vemos afectados con frecuencia por distintas catástrofes naturales, temporales marítimos, inundaciones, etcétera, etcétera. Y he añadido aquí una última parte, una última presión, por así decirlo, que no está demasiado relacionada con la biodiversidad, o sí, depende de cómo se quiera mirar, pero sí que está muy en boga por la desbocada inflación, que es el alto precio de los alimentos, que está llevando a ya cada vez más hogares a tener que prescindir de ciertos productos básicos. Bien. He querido dar una panorámica general, no ser demasiado pesimista. Ahora viene la parte buena, la tercera parte. Vamos a ver cómo se pueden transformar estas limitaciones o estas presiones en oportunidades, ¿no? Entonces, hemos propuesto simplemente una posible visión 2030 para esta charla, que desde nuestro punto de vista podría ser dotar a Málaga de una infraestructura verde y azul eficiente, que garanticen, por una parte, la conservación de la biodiversidad y, por otra, que maximice el bienestar de los vecinos. Bien, ¿a través de qué? De 3 objetivos fundamentales. Mejorar el estado de la biodiversidad, autóctona, claro. Mejorar la calidad de vida de los vecinos, pues a través de reducción de la temperatura, del ruido, de más sombra, de más soberanía alimentaria. Y, por una tercera parte, para mitigar los efectos y adaptarse a los efectos del cambio climático, pues a través de mayor vegetación, mayor número de árboles y arbustos, que permita mayor captura de carbono, más lluvia y menos destrozos también por lluvias torrenciales, por ejemplo. Nos ha enseñado Pedro antes un mapa bastante interesante que no conocía y que es similar a este que os traigo de la infraestructura verde de la ciudad de Vitoria, que, como alguno quizá conozca, fue declarada Ciudad Verde Europea hace unos años y que utilizó bastante sabiamente distintos tipos de usos del suelo, la matriz agrícola, forestal, etcétera, sin necesariamente tener una clasificación jurídica del suelo. Bueno, me imagino que a lo mejor a nivel municipal sí estaría incluido en el planeamiento. Y luego una serie de zonas protegidas tradicionales, como por ejemplo lugares de importancia comunitaria, otras áreas protegidas, ríos y arroyos, masas de agua, etcétera, y todo ello constituye la infraestructura verde de una ciudad, podemos decir, modélica, ¿no? En la cual pues, Málaga podría fijarse. Bien, pues voy a pasar ya en la última parte de la presentación a dar una serie de recomendaciones en base a 2 temas principales, que son la conservación de la biodiversidad y el bienestar de los vecinos.
Como una primera medida para mejorar la conservación de la biodiversidad, pues hay una importante oportunidad para declarar nuevas zonas protegidas. Entre ellas, por ejemplo, el Parque Natural de la Sierra de Mijas-Alpujata, que lamentablemente ha ardido la semana pasada en la parte cercana a Málaga de Laurín, pero cuya declaración como parque natural podría darle un beneficio extra en cuanto a mayores medios de prevención y extinción, precisamente de incendios forestales, aparte de prevenir presiones muy importantes como el urbanismo. Luego hay otra también iniciativa para proteger o declarar como reserva ecológica los Baños del Carmen, que tiene un importante patrimonio natural no solo sumergido, sino también emergido. Recuerdo que hay una colonia bastante importante de siempreviva malagueña. Y ambos proyectos, por otra parte, no solo serían muy interesantes desde el punto de vista ambiental, sino que además cuentan con un amplio respaldo ciudadano. Recuerdo que para declarar el Parque Natural de la Sierra de Mijas ya ha habido 2 proposiciones no de ley en el Parlamento andaluz, en 2 legislaturas diferentes, aprobadas por unanimidad. Lamentablemente, y como alguien ha puesto de manifiesto, pues parece no haber habido la suficiente voluntad política para llevarlas adelante. Bueno, otras zonas que se han mencionado también serían la desembocadura del Guadalhorce, la ampliación del paraje natural aguas arriba a través de este proyecto de restauración, o la zona de Peñón del Cuervo. Bien, para conservar la biodiversidad también pueden acometerse actuaciones de arquitectura ecológica, fomentando las fachadas verdes, los refugios arquitectónicos para que permitan la nidificación de la biodiversidad urbana. Reducir también la cantidad de luz, y en particular en determinadas zonas sensibles para la biodiversidad, no solo sustituyendo las luminarias que enfocan hacia arriba en lugar de hacia abajo, sino también, llegado el caso, eliminando ciertas luminarias en zonas donde hay una sobreexposición lumínica o quizá una sensibilidad a la biodiversidad. Respecto de restauración de ecosistemas degradados, también alguien ha mencionado anteriormente un caso paradigmático dentro de la ciudad de Málaga, que parece no resolverse nunca, que es el del río Guadalmedina en su último tramo, que como pueden ver pues es un ejemplo clarísimo de espacio ambientalmente degradado, y no solo ambiental, sino socialmente degradado también. Y en este caso, pues siendo propositivos, pues podemos aprender de otras experiencias exitosas de restauración en otras grandes ciudades españolas, como la del río Manzanares a su paso por Madrid, que ha sido bastante exitosa y que pocos años después de su renaturalización pues ha logrado un alto grado o un alto valor ambiental con la recolonización de numerosas especies autóctonas. Bien, pasando al segundo bloque, que es cómo maximizar, o propuestas para maximizar el bienestar de los vecinos. Básicamente, si antes decía que la ordenación urbanística había sido uno de los fallos que nosotros entendemos principales para llegar a la situación actual, pues obviamente habría que revertirla, garantizando suficientes zonas verdes de calidad, por ejemplo, usando solares. Alguien también ha mencionado el bosque urbano de Málaga, que precisamente para esa zona central de la carretera de Cádiz, que está muy deficitaria en zonas verdes, podría ser una alternativa muy buena para crear no solo un jardín, sino un parque que vayan algo más allá de la jardinería tradicional. Y luego también, pues, también se ha mencionado este anillo verde. No sé si nosotros hemos identificado claramente algunas parcelas en esta imagen de satélite. Esta es la parte del Cónsul, este es el puerto de la Torre, y aquí hay una zona, no sé si la conocéis, con un estado de conservación bastante aceptable, bastante seminatural, con bastantes acebuches, etcétera, que costaría bastante poco adecentar para crear un parque periurbano. La verdad es que sería prácticamente crear una serie de viales y poco más. Luego aquí hay otra parcela muy grande también entre el Cónsul y el Parque Cementerio y la Ronda, y aquí otra en la zona de los Prados, que esa sí se encuentra bastante más degradada y necesitaría algo más de intervención de restauración ecológica para llegar a crear un cinturón de parques periurbanos que pueden ya formar parte o no, no lo sé, del anillo verde, y que permitirían, por una parte, mejorar hábitats de calidad para la biodiversidad y, por otra, mejorar ocio también en zonas verdes de calidad para los malagueños.
Medidas de jardinería ecológica, ahora ya vuelvo al tema de antes, utilizando fundamentalmente especies autóctonas, creadoras de sombra, tenemos el algarrobo, el pino piñonero, por ejemplo, que crean sombra, que son autóctonas, que están adaptadas al cambio climático, tienen alto valor estético, también especies que atraigan polinizadores, tenemos la jara blanca, tenemos el lentisco, entre las hierbas tenemos la margarita, la amapola, que atraen a numerosos polinizadores. También sería muy deseable fomentar los huertos urbanos, no solo para mejorar la soberanía alimentaria de los ciudadanos, como se ha empezado a hacer, por otra parte, ya hay algunos huertos urbanos en la ciudad, sino también con objeto de retomar el contacto de ciertos colectivos sociales con la producción de alimentos y singularmente de los niños, que, como ya se ha comentado también, están o parecen estar bastante desconectados de bastantes temas ambientales. Bien, respecto del confort térmico, pues también se podría promocionar la parte de las fachadas verdes, las azoteas verdes, con múltiples propósitos. Por ejemplo, el propósito del confort térmico. No es lo mismo que el sol pegue directamente sobre la tela asfáltica que pegue sobre una superficie verde que absorbe el calor. Con motivo de ocio, interacción social, protección de la biodiversidad o incluso producción de alimentos. En cuanto a jardinería, otra de las medidas que se pueden proponer es el control natural de plagas, evitando o minimizando el uso de pesticidas nocivos para la fauna silvestre y potenciando especies naturalmente controladoras de plagas, como los murciélagos, las golondrinas, los aviones, los vencejos, los páridos. Todas estas especies son controladores muy eficaces de insectos nocivos o molestos para el ser humano, singularmente moscas y mosquitos. Cualquier pajarillo de estos o murciélago puede acabar con varios cientos de mosquitos o de moscas cada día o cada noche, respectivamente, lo cual supone una diferencia sustancial. Y luego, pues incluso insectos muy bellos como la mariquita, son controladores muy eficaces de plagas muy típicas de jardinería como el pulgón. Voy terminando. En cuanto a la reducción del ruido, se pueden intentar reducir el ruido a través de setos, barreras vegetales y jardines verticales, como ya también se están haciendo en algunas partes de la ciudad. Y también os pongo otro de los ejemplos que conozco mejor, que es el de la Escuela de Ingenierías Industriales, en la ampliación del campus de Teatinos, que se encuentra bastante cerca, a apenas 80 o 100 metros de la carretera de Cártama, y que por ello sufre unos niveles de ruido bastante altos. Entonces, pues sería una zona experimental, por ejemplo, bastante adecuada para experimentar con una barrera acústica vegetal. Respecto de la erradicación o control de especies invasoras, también se pueden aprender cosas de otras experiencias exitosas en otros sitios. El Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado erradicar la cotorra argentina de su ciudad. Y por último, también se pueden realizar, me imagino que ya habrá experiencias también en este sentido, mapas de sombra. Hay algunas ciudades ya que han desarrollado aplicaciones para que los vecinos puedan ver en las peores horas del día cómo llegar a sus destinos de la forma más sombreada posible, y maximizar las zonas de sombra utilizando infraestructura verde. Al final, como se ve aquí en la imagen de la derecha, la diferencia de estar en una zona verde a en una zona urbanizada puede suponer hasta 5 grados de diferencia. Es decir, no hay más que pasear por un parque en pleno verano para ver la diferencia de la bofetada de calor que te da la carretera al frescor que se siente en un parque. Y por último, pues reducir esas soluciones ingenieriles típicas por soluciones basadas en la naturaleza, dando espacio a la naturaleza, por ejemplo, a las dunas. Se ha mencionado también un proyecto muy interesante de restauración ecológica en el Peñón del Cuervo, y singularmente a los ríos, que, como sabéis, con el régimen de lluvias torrenciales del clima mediterráneo típico, pues hay que intentar ensanchar en lo que se pueda, revegetar las riberas para que no solo intercepten el agua, sino que aumente la infiltración y se reduzcan los daños a bienes y a personas. No sé si me he extendido quizá un poquito más de lo oportuno, pero si tenéis alguna pregunta, pues encantado de intentar resolverosla. Gracias. Muy interesante todo, y agradecer también a Lomao por organizar este evento. Mi nombre es José, soy de Bigarden y miembro de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática. No te oigo muy bien, no sé si los demás oís. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale, pues agradecerte la ponencia y agradecer a Lomao por organizar este evento.
Mi nombre es José, soy de Bigarden, miembro de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y de la plataforma SOS Biodiversidad SOS Abeja. Gracias por destacar la problemática de las abejas y no solo de todos los polinizadores y la problemática que hay, ojalá a nivel nacional y a nivel mundial, pero estamos aquí en Málaga, es un problema que no veamos, ese año no he visto, pero que por la zona del metro he visto, yo también vivo por la zona allí de Soliva, cerca del centro de trabajo, y he visto fumigando con glifosato en la zona del metro. Ya estos años agradecemos también al Ayuntamiento que poco a poco también van concienciando sobre ese tema, que no se apliquen productos químicos. Y sobre el tema, mi pregunta también es para Pedro, o no sé si había hecho un estudio para Pedro también, sobre el tema de los huertos urbanos que hay en todos los distritos. Allí en la zona de Pro Málaga La Píndola hay un huerto urbano que está parado y no sé si se podría restaurar. Y también agradecerte sobre lo de has comentado la soberanía alimentaria. Sobre el consumo, no sé si se va a hablar a lo largo, después más tarde, en la siguiente ponencia, a lo largo de la mañana, pero yo quisiera destacar el problema que hay y también afecta a la bioseguridad. No sé si en los buques, va a haber una ampliación de los buques en el puerto de Málaga, una noticia del 12 de julio, en el Diario Sur. Los buques contenedores, cada vez se traen más productos de fuera y aquí los campos se están abandonando. Y una problemática, espero que poco a poco, también a través de educación ambiental, se siga concienciando sobre el consumo, pero sobre todo medidas urgentes, porque por desgracia los precios al final, ha destacado, gracias por destacar también el tema de los precios, pero al final no repercute en los agricultores. Yo soy apicultor también, aparte de hacer actividades medioambientales. Pero al final no repercute en los agricultores y cada vez se abandonan más las explotaciones y conlleva también, asociándolo al tema de los incendios que se ha comentado esta mañana también, abandono del campo y más posibilidades de incendios si no hacen los propios agricultores zonas de cortafuegos. Así que, no sé si sobre el tema de los huertos urbanos ha hecho algún estudio sobre lo que hay en la ciudad de Málaga. No, sobre eso en concreto no. Seguramente los compañeros del OMAO o del propio ayuntamiento están mucho más capacitados para responderos sobre eso, al igual que sobre el tráfico de buques. Simplemente un comentario sobre la última parte, sobre la soberanía alimentaria. Básicamente, desde mi punto de vista, lo que tienen que buscar los agricultores fundamentalmente y los consumidores es una agricultura de proximidad que evite intermediarios, porque además de quitarse intermediarios y reducir muchísimo el precio, y además de lo que se paga todo va al agricultor directamente, se evita la emisión de gases de efecto invernadero del transporte. Básicamente, claro, sé que es fácil decirlo, luego no es tan fácil crear redes de consumidores, de proximidad y tal y cual, pero bueno, ya hay unas experiencias bastante interesantes que se están desarrollando y entiendo que el futuro debe ir por ahí. Y sobre lo otro, no sé si queréis apuntar algo, alguien de... Sí. Se potencie los ecomercados de productos, que cada vez hay más mercado ecológico, se potencia ese tema. Y también aprovechando el tema de, no sé si se va a citar después, la compra verde, no sé si aprovechar, ya lanzo la pregunta a Pedro también, sobre el tema de la compra verde y los comedores, la administración, si hay un índice de seguimiento y en qué situación estamos actualmente, porque se ha comentado mucho de la infraestructura, pero realmente el consumo, la huella de carbono es muy importante y lo dicen los expertos. Y si se le está dando la importancia al consumo local, kilómetro cero, y en lugar de ampliar el puerto, la pesca artesanal, tengo compañeros en pesca artesanal y cada vez sufren, aparte de algas invasoras, que también es un problema, si no se apoya comprando local y se trae pescado de largas distancias, pues realmente es un problema. Bueno, gracias. Gracias, José. No sé si alguien, Pedro o alguien quiere hacer algún comentario en este sentido. Mira, yo quería hablar sobre el tema de la costa, que no lo has tocado mucho. En el plan Alicia habla de que la costa tiene que tener como una adaptación al cambio climático. Sabemos todo el mundo, la costa, el problema que tiene. Lo único que hace el cambio climático y el aumento de la temperatura, el aumento de la altura del mar por el aumento de la temperatura y por el deshielo, es provocar situaciones realmente importantes que nos viene dado lo que nos están diciendo de la temperatura que va a aumentar continuamente, que este es el verano más
caluroso y el más fresco de lo que va a venir. Entonces yo creo que la actuación, además los datos vienen en el plan Alicia, o sea que viene realmente todo bien explicado. Entonces la actuación que creo, el problema que hemos tenido en Málaga es edificar incluso las 4 zonas más importantes, con mayor riesgo de inundabilidad, que es Pedregalejo, El Palo, Sacaba y Guadalmar. Son edificaciones que se han hecho en la arena, en zona inundable. Ya se permitieron, se han mantenido y se han consolidado. Entonces, hemos invadido la playa. O sea, Palo y Pedregalejo está edificado, bueno, y Sacaba no te cuento, porque Sacaba está a 1 metro, hay un bloque a 1 metro del mar. Entonces pienso que las medidas a tomar, aquí no hay adaptación por parte de la costa no se puede adaptar, si no son las medidas políticas, utilizando leyes de costa, utilizando plan general de ordenación, y creo que en un futuro, dada la altura que se va a tomar para el 2050, se habla de 35 centímetros, eso es estudio hecho, 35-70 centímetros. En el 2050, 2100, 1 metro. O sea que es evidente, esos son datos recogidos de la Alicia, ¿no? Evidentemente la actuación para nosotros es desocupar esa línea de costa, prohibir edificar. Ya los chiringuitos edificados nos parecen mal, no se tenían que haber hecho, sino haber hecho desmontable y demás, y sobre todo sabiendo que toda Avenida Pacífico, toda la Picasso, todo eso están encima de la playa, de la arena, proyecto a largo tiempo de ir retrayendo las líneas de costa y deshabitando esa zona, porque creo que la situación es bastante grave de aquí a 5 o 10 años o a 20. Sí, brevemente. Sí, estoy completamente de acuerdo. La solución, desde mi punto de vista, es complicada porque no solo hay chiringuitos, hay viviendas también. Simplemente por contaros mi experiencia, yo también estuve en Reino Unido trabajando ya hace tiempo, ya hace casi 10 años, y ya en aquella época el gobierno británico vio que no tenía sentido seguir luchando contra molinos, es decir, porque el mar destrozaba las cosas, destrozaba las carreteras, las vías férreas, las viviendas, etc. Al final lo que decidieron fue adaptarse e ir retranqueando la línea de costa, que creo, desde mi punto de vista, que es la solución más sensata, porque no solo hemos invadido las playas, lo hemos invadido todo. Entonces, como no hemos dejado sitio a la naturaleza, es decir, el problema de que haya inundaciones y los ríos, cuando se desbordan los ríos, no es el problema del río. El río se viene desbordando desde hace millones de años. El problema es que tú has puesto la casa o tu explotación agrícola donde no debes. Y eso nos ha pasado en Málaga, pues, sobreedificando la primera línea de costa. Entonces, claro, la solución sí, teóricamente es sencilla, es retranquea, vete para atrás. Pero claro, a ver a quién le dice a esas personas, a los que tienen la casa allí en primera línea en El Paro, en Pedregalejo, tal y cual, que ya están viendo los efectos de los temporales cada vez más recurrentes y tal y cual, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los realojamos tierra adentro? No es sencillo, no es sencillo. Es verdad que cuando cumplen los permisos para la ocupación del dominio público marítimo terrestre, que suelen ser, si no me falla la memoria, 30 años, para hoteles y este tipo de cosas, se suelen no renovar ya, precisamente teniendo en cuenta esto. Y sé también que el Ministerio está desarrollando estrategias para la adaptación de la costa al cambio climático, etcétera, etcétera. Pero no sé si, digamos, se van a quedar también en directrices teóricas que al final quedan muy bien, pero no se aplican, o si realmente van a tener algún tipo de aplicación en las administraciones que tienen las competencias para aplicarlas. Solo quería comentar que le pedí a David y a Dania, que no está aquí, que hablaran sobre temas de biodiversidad, porque últimamente en los proyectos urbanos que estamos desarrollando, la biodiversidad es un elemento fundamental absolutamente. De hecho, muchos de los proyectos que teníamos en este ayuntamiento ahora no siguen para nada, porque no pasarían el corte ambiental que fija la Unión Europea. Es decir, hay muchos proyectos que son solo de cemento y que no cuentan con cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad que está explicando David. Por eso considero que era importante que hoy estuvieran aquí hablando de estos temas, porque son básicos. Realmente a veces no nos damos cuenta del objetivo principal que tenía la Agenda Urbana de 2015, que era el cambio de paradigma
que debemos de tener en nuestra sociedad. O sea, ya no estamos en los años 60 y en los años 70, estamos en otro ciclo totalmente diferente, y en el cual, si no somos capaces de entenderlo y de hacer políticas concretas, pues evidentemente estaremos perdiendo el tiempo, ¿no? Seguimos con el siguiente.